Hola, ¿cómo están? Bueno, feliz de estar acá de nuevo con ustedes en este programa Volver al Eje. Y así como cada semana, hoy estoy aquí de nuevo con ustedes para hablar de algo muy profundo para mí, que es la voz. Pero no solamente desde el canto o desde lo técnico. Yo quiero hablar de la voz como expresión emocional, energética y humana. Porque muchas veces creemos que la voz sale solamente de la garganta, no es así. En realidad, la voz sale de todo lo que somos. Entonces es muy profundo hablar de la voz. Y yo les quiero compartir mi experiencia personal. Esto fue para mí totalmente real. Yo empecé estudiando comedia musical. Tenía unos 22 años. A ver, la música es parte de mi vida desde que soy muy chica. Desde que soy muy chica me encantaba tocar el piano, bailar. Ya me atravesaba la música y tenía esa inclinación a la expresión, ¿no? Pero bueno, empecé estudiando musicoterapia y después dejé la carrera, hice parte de esa carrera, pero después me dediqué a tocar el piano. Pero a los 22, bueno, me llamó mucho la atención esto de poder unir todo, bailar, cantar, actuar. Bueno, todo era una cosa, un estallido de alegría que me provocaba la sola idea de poder hacer todo eso junto, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Había algo que yo entiendo que a mí me era mucho más fácil, que era bailar, la actuación me fluía, tocar el piano. Pero cuando tenía que proyectar mi voz, uff, ahí sí se me complicaba bastante. Era un montón, era un montón. A veces literalmente me paralizaba frente al maestro en ese momento, me acuerdo que era muy exigente. Y, y no era solamente algo técnico que me sucedía, era esas academias en donde había como también una exigencia de tener que hacer todo, bailar, cantar, actuar y que sea todo desde un lugar relajado, feliz. Y bueno, digamos que eh, de afuera parecía, vos veías las películas que en ese momento también estaban de moda, esas películas, no sé si, bueno, si las recuerdan, de los 80 que había surgido el auge de los musicales. Y bueno, y una quería estar ahí, ¿no? Fama, no sé, Flashdance, era todo una locura. Pero bueno, todo se veía tan, tan lindo, tan... Bueno, yo quiero estar ahí. Pero en el momento, llegaba ese momento donde uno decía, bueno, voy a estudiar y me voy a preparar a ver si, no sé, puedo ser como eh, Irene Cara. No sé. Bueno, la cuestión era que yo tenía una dificultad evidente con mi voz. Y hoy puedo verlo clarísimo. Había un condicionamiento emocional enorme ahí. Yo tenía una voz muy chiquita, muy retenida. Ahora me escuchan hablar y me escuchan como que proyecto, mi voz está de alguna manera clara. Pero son muchos, muchos años de trabajar con mi voz y con mi persona, porque no trabajé solo con mi voz. Si bien eh, enseño, canto y enseñé toda mi vida, ¿no? Desde que, digamos que comencé a estudiar la carrera de música
me recibí de música intérprete eh, en el canto, yo empecé a dar clases y por supuesto que fue mi camino de aprendizaje. Fue el camino difícil para mí, porque como decía, mi voz era muy chiquita y, y yo tuve que meterme con esas partecitas de mi personalidad, ¿no? Había cosas que todavía no me animaba a decir. Y creo que justamente por eso terminé estudiando canto de manera tan profunda. Por eso yo me decidí y dije, bueno, voy a hacer esto, no voy a estudiar piano, voy a estudiar canto, no voy a estudiar otro instrumento, me voy a meter a estudiar esto que es algo que, ¿qué me pasa cuando me paro ahí y por qué no me sale la voz? ¿Por qué me quedo ahí como una estatua bloqueada cuando me tenía que exponer, ¿no? Porque en confianza no era así. Además, siempre como que la música estaba ahí, siempre tocaba, cantaba, pero bueno, era una voz muy chiquita. Eh, pero al trabajar con mi voz, en realidad no estaba trabajando solamente la voz, estaba trabajando mi personalidad, mi presencia, mi forma de estar parada en el mundo. No sé si se entiende esa diferencia, es un montón, es muy, eh, muy diferente. Y bueno, yo traigo hoy esto acá porque esto es algo para mí vital, porque no solo porque enseño desde un lugar muy terapéutico a cantar, siempre lo he hecho desde ese lugar, más allá de afinar, de trabajar técnicamente las vocalizaciones, hay algo ahí mucho más profundo que, que a mí me pasaba y que tiene que ver que más con mi misión, que era acompañar estos procesos internos, ¿no? Y a través de la expresión uno puede también sanar. Hoy en día con el yoga eh, 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 se puede dar un complemento muy lindo, ¿no? La voz, el yoga y también con el reiki. Pero bueno, aparece, ¿no? Cuando una persona empieza a trabajar con su voz son los miedos, aparece la vergüenza, la exposición, la historia personal, ¿no? Entonces la voz nos deja desnudos de alguna manera. Por esta misma razón tantas personas hablan bajito, se tensan, se quedan sin aire, esto es muy común, ¿no? Sienten esa presión en la garganta, ese nudo, ¿no? En la garganta, cuando algo te moviliza y se te cierra la garganta y sentís ahí un nudo, bueno, todo es muy emocional. El tema de cantar, por ejemplo, uno está expresando sus sentimientos y la voz es tan transparente que aparece todo. Entonces también aparece esta sensación de, ¿por qué no puedo sacar mi voz? ¿Qué está pasando ahí, no? Entonces esto tiene mucho sentido si pensamos que la voz está completamente ligada al sistema nervioso. Porque cuando estamos ansiosos, hipervigilantes, reprimidos, reprimidas, emocionalmente cerrados, la respiración cambia. Y si cambia la respiración, cambia la voz. La voz es una consecuencia de la coordinación de varios sistemas, ¿no? De un aparato respiratorio con un aparato postural, de la coordinación de todas estas cosas más l- lo psicológico, las emociones, cómo está hoy eh, la persona, cómo estoy hoy. Es un resultado de un montón de sistemas que funcionan trabajando juntos.
Em, entonces, acá entendemos por qué funciona como es un instrumento que funciona teniendo en cuenta al ser humano como una unidad. O sea, nosotros somos nuestra voz. Pero esta voz es la respiración, la postura, es mi estado psicológico actual, es mi estado emocional actual, eh, es un montón de cosas. Y a través de la técnica, por supuesto que podemos eh, dominar algunas cuestiones. Pero bueno, depende para qué uno quiera trabajar con su voz. Porque la voz necesita aire, necesita sostén, expansión y disponibilidad corporal. Por eso alguien puede estudiar técnica muchísimo, pero si el cuerpo sigue defendido emocionalmente, la voz sigue limitada. A esto voy, a esto voy. Y además uno cree que cantar es, bueno, aprender técnica y listo. Aprendas a controlar. Esa palabra controlar a mí no me gusta mucho, ¿no? Porque uno cree que controlando ciertas cosas, bueno, ahora sí, pero de golpe te falla algo y un botoncito y bueno, todo se desestructura y se vuelve un caos porque me falló todo el sistema porque estaba bajo control. Y el control eh, provoca esto, ¿no? Es como algo que viene de afuera, agarrado, ¿no? Y que no estoy de verdad relajada, no estoy fluyendo, estoy controlando, controlo mi voz y bueno, en este estado, un pequeño desajuste y ya todo se pierde, ¿no? Uno se desorganiza y todo se vuelve angustiante también, ¿no? Porque, y además esta palabra que, ¿no? Uno siente como que, no, pero ¿cómo? Si yo estudié y vocalizo 8 horas por día, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero digamos que hay un montón de otras cosas que nos afectan y que afectan a nuestra voz, que es parte de nuestro ser, es nuestra personalidad, es así de importante. El cuerpo tiene memoria emocional. Entonces, ¿cómo es esto de, bueno, ya está, vocalizo, aprendo la técnica, listo? Como si uno pudiera cantar tranquilo mientras internamente tenés ansiedad, autoexigencia, miedo al juicio, un comité interno criticando absolutamente todo, ¿no? A veces el verdadero profesor de canto, no, por lo menos en mi caso, yo tenía un maestrito adentro muy riguroso, ¿no? Una voz en mi cabeza diciendo, eso estuvo horrible. Esa es la peor, ¿no? Digamos, es ese maestro que uno en realidad lo pone afuera, en realidad está dentro de uno. Es ese juicio, esa voz interna. em, pero bueno, eh, sin embargo, y a pesar de todo esto que estoy contando, la música siempre fue mi columna vertebral. Y la expresaba bailando, la expresaba tocando el piano, actuando. Pero la voz era el lugar más vulnerable. Justamente por eso elegí el camino difícil, porque algo en mí sabía que ahí había una transformación enorme, enorme. Es el camino de la transformación. Yo podría haber elegido otra cosa, ¿no? Pero bueno, elegí esto, encontrarme con mi propia voz, trabajar mi propia voz, y ahí entendí un montón de cosas, desde por qué eh, hablo tan bajito, qué me pasa cuando me hago escuchar, a qué le tengo miedo, a que me escuchen, a hacer ruido, a molestar, desde eso hasta poner un límite, ¿no? Todo tiene que ver con el trabajo con la voz. Con el tiempo entendí que la voz cambia cuando cambia la energía con la que habitamos el cuerpo.
Entonces por eso el yoga ayuda tanto, porque cuando respiramos, aflojamos tensiones, bajamos defensas, nos sentimos seguros, la voz naturalmente empieza a abrirse. Y el Reiki también aparece como acompañamiento energético, porque muchas personas sienten la garganta completamente agotada, agotada, ¿no? Agotada de callar a veces, de adaptarse, de tragarse emociones, de no expresar límites. Eso duele, duele. El cuerpo guarda todo esto. Entonces, a veces creemos que las emociones pasan, ¿no? Pero muchas veces quedan alojadas en la postura, en la mandíbula, en el cuello, en el pecho, en la respiración. Y cuando empezamos a trabajar conscientemente con el cuerpo, aparece muchísimo material emocional. Por eso a veces una persona bosteza, ¿no? Acá hay muchos bostezos. Empezamos a trabajar con la voz y lo primero que aparece es el bostezo. Hay como un... Se recicla la energía con el bostezo, ¿no? Es como uno se relaja y empieza a bostezar. Se emociona. Por eso a veces trabajamos con la voz, lloramos, temblamos o sentimos alivio, ¿no? Simplemente respirando distinto. Simplemente porque empezamos a respirar distinto. Entonces, la voz, lo que quiero decir es que no es solamente sonido. La voz es identidad, es permiso, es presencia. Y muchas veces encontrar nuestra voz es también encontrarnos a nosotros mismos. Porque no se trata solamente de sonar bien, se trata de poder existir con autenticidad. Esto es lo más importante y lo más valioso que podemos tener trabajando con nuestra voz. Y los dejo unos instantes reflexionando sobre esto, pero no se vayan, porque volvemos enseguida con la segunda parte de este programa, Volver al Eje. Ya volvemos.